Bienvenidos. Es un gusto tenerlos aquí con nosotros. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de la Universidad Panamericana y de Alfa Consultoría. Esta masterclass por parte de uno de los expertos que forma parte del diplomado en transformación digital que tenemos en conjunto tanto la Universidad Panamericana como Alfa Consultoría. Quiero presentar. Bueno, pues la masterclass de hoy tiene que ver precisamente con este tema, Wicked Business Design, innovar cómo pensamos en el marco o en el contexto del diplomado que estamos ofreciendo en conjunto Alfa con la Universidad Panamericana en transformación digital. Y básicamente el concepto base o clave que queremos pues comunicar el día de hoy es que para lograr una transformación digital, debemos cambiar la forma en que pensamos, identificamos también y entendemos y resolvemos los problemas, ¿ok? Eso es como básico. Y precisamente Design Thinking, que es como el tema que voy a estar platicando hoy un poco, cumple este propósito de ayudar a las organizaciones en estos primeros pasitos hacia una transformación digital. Tres temas que son como la estructura de esta presentación. Lo voy a dividir en lo que se conocen como los Wicked Problems, el Business Thinking y el Design Thinking, ¿ok? Y ahorita voy a ir compartiendo algunos casos y experiencias precisamente en relación a cada uno de estos temas. Al final todo se va a juntar y todo va a quedar claro precisamente de por qué estoy hablando de estos tres enfoques o ideas. Bueno, voy a empezar abriendo con esta imagen. Este señor que ven aquí es Martin Neumeyer. Él es un experto en temas de branding y hace unos años, ya unos 10 años, publicó este libro que se llama The Designful Company. Y básicamente Neumeyer lo que explicaba o trataba de compartirnos en la reflexión con este libro es que las empresas necesitaban empezar a invertir en diseño como una forma de generar diferenciación e innovación, ¿no? Entonces, de hecho, esta primera parte de la presentación está basado en el primer capítulo de este libro. Yo al final les daré otras recomendaciones del libro, pero bueno, si quieren empezar a empaparse en temas de diseño, este es un buen libro por donde podrían empezar porque es muy ameno y está escrito de una forma muy agradable. Entonces, bueno, voy a arrancar un poquito con lo que Neumeyer nos cuenta y reflexiona en torno al diseño y el valor que tiene para los negocios. Bueno, Neumeyer empieza diciendo que todas las empresas y organizaciones, pues la verdad están construidas y pensadas y formuladas para pensar como si fueran de la era industrial, ¿no? Ya saben, líneas de producción en serie. Y pues evidentemente hoy que ya las empresas están cambiando hacia un nuevo modelo que es más una economía de servicios, pues este modelo de organización y negocio ya no funciona, ¿no? Y básicamente Neumeyer dice que gracias a la era industrial, tuvimos por mucho tiempo la posibilidad de obtener productos de buena calidad a buen precio. Pero por desgracia, este tipo de estrategia de negocio ya no sirve, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa cuando empezamos a tener productos de buena calidad a buen precio? Pues pasan este tipo de problemas que son conocidos como wicked problems, ¿no? Los wicked problems son problemas tan complejos, se llama también problemas perversos, y que es muy difícil ya saber por dónde resolverlos, ¿no? Entonces, hoy las empresas están enfrentando este tipo de wicked problems a nivel empresa, ¿no? Precisamente una de las empresas que no entendió, no vio cómo podía afectarle precisamente este nuevo ambiente es Blockbuster, ¿no? Esta foto que irónicamente nos presenta una imagen hasta deprimente dramática, ¿no? Un letrero de Blockbuster tirado en el suelo y hay nieve y alguien pasó y puso LOL, que significa Laughing Out Loud en inglés, ¿no? Me estoy carcajeando, firmado Netflix. Evidentemente es una imagen que nos dice cómo Netflix le comió el mandado a Blockbuster, precisamente por ser una empresa que entendía el valor que tenía el diseño en su experiencia de servicio y de producto. Lo que está pasando hoy con muchas empresas, Neumeyer lo resume en una serie de como situaciones externas que están poniendo a las empresas y a las organizaciones ante unos retos que antes no tenían, ¿no? Más ahora con temas, por ejemplo, como el COVID, y que por cierto olvidé arrancar esperando que todos estén bien y sus familias también estén muy bien.
Pero bueno, regreso. Neumayer empieza a hablar de unos temas, ¿no? En este caso, empieza a decir que hay una serie de cambios muy vertiginosos, ¿no? El COVID creo que es el mejor ejemplo. Los clientes han vuelto más conocedores de su producto, ¿no? Los mercados se encuentran un poquito más fragmentados que nunca y entonces por lo mismo cuesta muchísimo más trabajo utilizar las herramientas tradicionales de marketing para acercarse a ellos. Los empleados son traicioneros, ¿no? Y más adelante voy a hablar un poquito de este tema. Existen ya cada vez más candados regulatorios, hay más activismo, lo cual genera más política pública y hace que las organizaciones y las empresas se encuentren más limitadas, lo cual también es bueno. Y obviamente también hay un tema de estar compitiendo por precio, que siempre a mí me ha parecido que es la peor estrategia que puede seguir una empresa. Y después estas situaciones pues le acaban generando a los empresarios o a las organizaciones, le empiezan a generar sus propios wicked problems, ¿no? Problemas que no sabemos cómo empezarlos a resolver. Entonces aquí empieza una lista y una serie de ideas que Neumayer empieza a comentar que el diseño puede ayudar a los empresarios precisamente a resolver estos wicked problems, ¿no? ¿Cómo puedo balancear mis metas a largo plazo con las demandas a corto plazo, ¿no? Ese es, por ejemplo, es un dolor muy recurrente. O cuestiones como, por ejemplo, la capacidad de romper los silos, ¿no? Eso que puedo yo multiplicar el éxito si empiezo a colaborar entre departamentos, ¿no? Es una de los grandes dolores que me toca a mí como consultor es eso, es el comportamiento en silos, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas que hoy las empresas y las organizaciones pueden o deben de empezar a tomar en cuenta para transformarse, y entre ellos tiene que ver con saber identificar estos wicked problems en las organizaciones. Pero ¿qué creen? Que las empresas en general y las organizaciones tienen otras preocupaciones, ¿no? Y estas preocupaciones van más enfocadas a esta forma tradicional de pensar de cómo hacer negocios, ¿no? Entonces, en este caso, resulta que las empresas, y aquí pongo Six Sigma, pero es como o Lean o cualquier otra de las metodologías que nos ayudan a ser más eficientes. Esto es algo que siempre atrae mucho a las organizaciones porque son capacitaciones y entrenamientos que ayudan a las organizaciones a realmente ser más eficientes y por lo mismo ahorrar más costos y aprovechar estas pequeñas diferencias que pueden generar en los márgenes, ¿no? Pero entonces aquí Neumayer dice que este tipo de pensamiento, pues sí, lo que pasa o lo que nos acaba generando es que, pues a lo mejor nos genera un producto perfecto, ¿no? En este sentido, ¿no? A buen precio, de buena calidad, pero nos lo genera sin corazón, ¿no? Empezar a pensar en tener altas dosis de eficiencia acaba produciendo, pues obviamente que tenemos o estamos consumiendo productos sin corazón, pero también son productos que no nos hacen tanto bien, ¿no? O sea, hay productos hoy cada vez más que por más perfecto que esté empacado, por más perfecto que esté producido y demás, pues no son los mejores productos para nuestro consumo, ¿no? Entonces aquí Neumayer empieza a decir que mucho tiene que ver con empezar a diferenciarse. Y una forma de empezar a diferenciarse es empezar a pensar en que uno puede generar diferenciación con la innovación y el diseño. Y todo está anclado en la idea de tener un propósito, ¿no? Esta es una foto que a mí personalmente la uso mucho porque refleja mucho la cultura de una empresa que me parece que ha sido líder ya por 30 años en el mercado, que es Southwest. En este caso, Southwest está muy basado en generar una experiencia de vuelo maravillosa y todo es a través de las personas que trabajan con ellos. Y las personas que trabajan con ellos comulgan con los valores de Southwest y eso se siente y se vive en la experiencia de servicio que están viviendo los viajeros. Y además, Southwest invierte mucho y es una empresa muy innovadora porque ha cambiado muchas cosas desde la perspectiva de lo digital y hasta con temas muy simples como, por ejemplo, hasta sus propios procesos de abordaje. Son muy diferentes, son muy disruptivos. Si quieren, luego pueden consultar un poquito más, pero Southwest es una aerolínea que lleva 30 años siendo la aerolínea número 1 en Estados Unidos. Y eso y además generando ganancias, que también en una industria como la aeronáutica es muy difícil. Y precisamente Neumayer hace una reflexión al respecto, que, ok, podemos invertir en estarnos capacitando para ser mejores, pero ya no es suficiente. Ahora tenemos que empezar a ser diferentes. Y aquí es donde entra el diseño como ese elemento que nos ayuda a generar diferenciación. El diseño, de acuerdo a Neumayer, es esa cajita que detona la innovación y a la larga nos empieza a generar diferenciación. Entonces, es muy interesante empezar a ver ese valor que tiene el diseño
y con todas sus aplicaciones en distintas ramas que pueden ser, por ejemplo, en áreas como, por ejemplo, diseño de interfaces gráficas de usuario o experiencias digitales, en productos, servicios y demás, ¿no? Entonces, Newmeyer dice, tienes que invertir en diseño como una de los elementos que van a empezar a generarte diferenciación y ventaja competitiva. Newmeyer también habla de una serie de, digamos, de habilidades, ¿no? Del diseño que aportan a la ecuación, que en este caso el diseño o gente que está entrenada en diseño o contratar a gente que es especialista en diseño, a las empresas le ayuda porque puede ayudarle a identificar posibles futuros, inventar productos emocionales, que es donde se genera la mejor conexión con consumidores y clientes, construir puentes de relación con los clientes, pero también les ayudan a las empresas a resolver los wicked problems tan presentes el día de hoy. Y aquí viene una pregunta. Si quieren contestar por el chat, lo pueden hacer. No puedo ahorita por el tiempo responder, pero piensen un poquito así rápido. ¿Qué tipo de productos vienen a la mente cuando les digo que piensen en un diseño innovador, ¿no? Y seguramente a raíz de esta pregunta, van a aparecer los típicos productos que aparecen en la mente de todos nosotros, ¿no? Que además, por los tiempos en los que vivimos, pues son los productos que tenemos más cotidianamente o que nos impactan más en nuestra vida, ¿no? Un iWatch puede ser esos primeros productos que aparecieron en su cabeza, ¿no? Un Tesla, por ejemplo, ¿no? También puede ser un producto que aparece ahí. Y a lo mejor no tanto, si eres más bien un gamer como yo, a lo mejor sí te puede aparecer un Nintendo en la mente, que en este caso, además, especialmente Nintendo, es bien interesante cómo han aprovechado precisamente el valor del diseño y la innovación para ser líderes. No son líderes a lo mejor en ventas, pero sí son líderes en ciclos de innovación. Todo el mundo sigue lo que hace Nintendo, ¿no? Entonces es bien interesante lo que acaba pasando, que necesariamente un diseño innovador no tiene que ver a fuerza solamente también con tecnología. No todo es tecnología y eso es algo que también en ese sentido van a decir, pero ¿cómo? Estamos aquí promocionando un diplomado de transformación digital. Sí, pero para que suceda la innovación tecnológica, digámoslo así, tiene que haber antes un paso que tiene que ver con precisamente crear las condiciones que aporta el diseño, ¿no? Entonces, precisamente el diseño aporta una serie de valores y cosas que nos ayudan y herramientas que nos ayudan a empezar a empujar una transformación digital. Y igual, así como les decía antes, en el caso de que pensaran en un diseño innovador, bueno, cuando yo les pido que piensen en algo que sea de diseño, seguramente a ustedes les viene a la mente lo típico, que en este caso puede ser el diseño de un objeto como un electrodoméstico, ¿no? Es típica idea de pensar en diseño, o algo gráfico, ¿no? Un cartel, una publicidad, lo que sea. Lo que pasa es que empezar a adoptar un mindset como organización nos ayuda a impactar otras áreas de la empresa o de nuestros proyectos. ¿Por qué? Porque diseño es algo más que solo pensar en que se vea algo bonito. Diseño nos empieza a dar una serie de procesos y herramientas que nos ayudan a generar experiencias, ¿no? Y eso es bien importante. O sea, así como es importante tener un ingeniero que nos ayuda a desarrollar un programa, también es importante alguien que ayude a diseñar el modelo de negocio, la experiencia del usuario, la experiencia de servicio. Y ahí es donde entra el diseño. Ya el diseño hoy se ha reformulado y replanteado para empezar a tocar también esas otras áreas de la organización. Y aquí Newmeyer hace un brinco hacia algo que, por ejemplo, está matando a muchas organizaciones, ¿no? Digamos que las organizaciones están sufriendo lo que él llama las enfermedades mortales y que básicamente las resume en 4. Obviamente habla de una sobredependencia en la tecnología para querer resolver problemas. A veces necesitas dar un paso antes de la tecnología, tener mejores equipos entrenados y capacitados para poder entender un problema y resolverlo, antes que empezar a resolverlos con tecnología, por ejemplo, ¿no? Falta de propósito es otro de los dolores que enfrentan las organizaciones. Chapulines, evidentemente Newmeyer no dice chapulines. Chapulines le llamo yo al tipo de problema que enfrentan ¿no? las organizaciones que son empleados que brincan de trabajo en trabajo. Pero esto más bien es un reflejo de las pobres condiciones laborales. No es que las personas hoy sean menos comprometidas que hace 30 años. No, es que hoy los empleos y los trabajos no son atractivos para atraer a esta gente que es mucho más creativa, mucho más curiosa, mucho más interesada en hacer algo nuevo, ¿no? Y
por otro lado, el énfasis en las ganancias a corto plazo. Y este último punto, Neumayer empieza a hablar precisamente de cómo si queremos empezar a pensar de forma estratégica y con visión de largo plazo, no podemos solo pensar en tecnología, tenemos que empezar a añadir el diseño a la ecuación. Y él aporta como una especie de caminito, que es bastante interesante, que dice que cuando nosotros invertimos en diseño, ese diseño de alguna manera impacta o impulsa la innovación. La innovación acaba potenciando a la marca construye lealtad y por último la lealtad sostiene las ganancias. Entonces, por eso Neumayer habla del diseño como este gran detonante o impulsor de lo que podría ser un mejor negocio en términos económicos y también a nivel propósito y a nivel equipos y a nivel herramientas y procesos. El diseño aporta un montón de beneficios precisamente para poder lograr esto. Y aquí algo que empieza a darse también es que precisamente el diseño entra en las organizaciones para empezar a hacer que las cosas sean diferentes, que se trabaje de forma diferente, que se vea de forma diferente al cliente o a los problemas, ¿no? Y sí, digamos que las organizaciones han cambiado mucho, ¿no? Esta foto es una típica foto de cómo eran, en este caso, pues un despacho podrían ser de contadores, ¿no? Estos galerones llenos de personas, una tras otra haciendo su trabajo, probablemente sin hablar entre ellos, ¿no? De repente, como que en los 60, empezaron a cambiar ahí el diseño de los espacios, ¿no? Estos pequeños cubículos, formas más, digamos, orgánicas, menos estructuradas, pero aún así seguía habiendo cierta estructura. Después empezó a darse ahí como una pequeña transición y empezamos a crear o vivir espacios distintos, ¿no? De trabajo. Esto sigue siendo por ahí de los 70, pero fíjense cómo se empiezan a crear aquí, sobre todo del lado derecho de la foto, se empiezan a crear como ciertos espacios, por ejemplo, de colaboración, ¿no? Las salas de juntas, este es una oficina, tal vez no sé de dónde es la oficina, pero puedo intuir que puede ser alguien que se dedique a algún proyecto de ingeniería o arquitectura o algo por el estilo. Entonces empezamos a tener como que ya no son cubículos, ya son hexágonos, de alguna manera, se dan como estas como flujos o intercambios, ¿no? Y de repente aparece algo que en este caso es que las organizaciones empiezan a cambiar, pero a lo mejor cambian físicamente, pero mentalmente no cambian las organizaciones. ¿Por qué? Porque a lo mejor invertimos en ciertas cosas como por ejemplo tener un futbolito en el área de cafetería de nuestra oficina, pero eso no significa que la organización haya cambiado en cómo percibe las cosas o qué cosas valora la organización en términos de innovación y negocio. Entonces aquí sucede, y este es un caso que a mí me encanta contar y explicar, este es un cubículo en una empresa que a lo mejor pocos han escuchado de ella, pero en Estados Unidos es muy famosa, se llama Zappos. Aunque no me gusta decirlo, pero para que se entienda fácilmente, Zappos es el Amazon de los zapatos, ¿no? Empezó hace unos 10, 15 años con un modelo de negocio parecido a Amazon, donde era, aquí puedes encontrar todos los zapatos que quieras. Obviamente ya hoy está muchísimo más evolucionado, obviamente ya encuentras accesorios, ropa, un montón de otras cosas, pero lo que hace interesante a Zappos como organización que ha sabido adoptar una mentalidad más de diseñador es que le permite a los empleados tomar decisiones por sí solos, ¿no? Hay casos muy famosos de Zappos, por ejemplo, que permite que los empleados sean o personalicen, por ejemplo, sus espacios de trabajo como esto, pero que también personalicen, por ejemplo, sus relaciones personales con los clientes. ¿Esto cómo nace o a partir de qué necesidad nace? Nace como una estrategia de diferenciación porque siendo un canal de venta electrónico, un e-commerce, necesitaban que la atención o el apoyo al cliente fuera muy humano. Entonces no podías tener a un robot respondiendo y resolviendo dudas del otro lado de la línea, sino tenías que tener gente que fuera realmente así, muy individual, donde se respetara su individualidad, donde pudiera él mismo expresarse y crear y construir estas relaciones más auténticas de lo que normalmente sucede con una experiencia de call center con un banco, por ejemplo, ¿no? Que son como estar lidiando con robots a veces. Y entonces aquí acabo de hablar ahorita del tema de los wicked problems y de las organizaciones y las empresas, y voy a hablar precisamente de otro concepto que tiene que ver con el business thinking. El business thinking, que es como esta forma tradicional de pensar y entender los negocios. Bueno, les voy a compartir ahorita una serie de escenarios que son distintos casos. Me voy a ir muy rápido,
pero quiero que vayan pensando precisamente en cuántas veces a ustedes han vivido, ya sea como clientes o como colaboradores de organizaciones, esta variedad de pensamiento de negocios tradicionales que están hoy todavía muy vivos alrededor de todos nosotros. Bueno, resulta que es muy común en las organizaciones tratar de desarrollar nuevas ideas, pero acaban siendo ideas que se vuelven casi proyectos faraónicos y acaban terminando siendo un fracaso estrepitoso, ¿no? O sea, se apuesta muy grande y además eso acaba generando que sean grandes fracasos, ¿no? Aquí voy a hacer una pregunta igual, más tipo retórica, y para que lo reflexionen. No sé cuántos de ustedes conozcan Taobao. Taobao es es el Amazon, le voy a decir así otra vez, de China, pero es más bien un modelo parecido a eBay. Y lo que es interesante de Taobao, pertenece al grupo de Alibaba, es el canal comercial de Alibaba. Y lo que llama la atención es que, así como probablemente muchos de ustedes no conocían a Taobao, eBay cuando entró a China tampoco conocía a Taobao. Pero lo más triste de todo no es tanto que eBay no conocía a Taobao, es que eBay no se molestó por conocer, por ejemplo, al mercado chino. Y aquí algo que fue bien interesante es que eBay, de ser el que tenía un 72% del market share en China, pasó a tener el 7%. Y Taobao en los últimos años, bueno, desde 2003 hasta 2007 y de hecho hasta la fecha, es el que domina el mercado de comercio electrónico en China, ¿no? Y de hecho ya con unos planes muy agresivos de expansión internacional. Entonces, algo que pasó con Taobao y que es bien interesante es que eBay no se molestó por conocer el mercado chino. Todas sus estrategias, por ejemplo, de entrada a China, se basaban en formas tradicionales de hacer marketing o muy a la usanza de lo que se hacía en Estados Unidos. Y de repente, Taobao se da cuenta que el consumidor chino era muy distinto, obviamente, al consumidor norteamericano, y ahí fue donde le ganó la partida, porque logró romper muchas formas de comunicación y entablar relaciones con sus propios consumidores de la manera que lo hacía eBay. Otra situación que se da, por ejemplo, con este pensamiento tradicional de las empresas son las visiones miopes, ¿no? Y pasa mucho en las organizaciones que algunas ideas nuevas se matan porque pueden matar al negocio principal que tiene la empresa, pero en realidad podrían salvarlo. Lo que pasa es que como hay esta misma cultura de solo impulsar a lo mejor o hacer grandes apuestas para estos grandes proyectos, ver proyectos chiquitos cuesta mucho trabajo, ¿no? Y aquí otra vez una pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué quebró Kodak, no? Y cuando digo quebró no significa que Kodak desapareció, simplemente ya sabemos que Kodak sigue existiendo, pero ya no al nivel obviamente que era la marca número uno hace unos 20 años, sino que quebró y desapareció como el negocio que tenía, que era de rollos de películas, ¿no? Bueno, Kodak quebró básicamente porque en lugar de apostarle a nuevas tecnologías, siguió ahora sí que ordeñando su vaca de los rollos. Y pongo estos dos ejemplos. La foto de la derecha de 1989 es cuando Kodak, digámoslo así, se volvió un gran ejemplo de innovación, porque sacó estas cámaras de úsese y tírese, donde obviamente el rollo venía adentro y podías llevar esa cámara a cualquier lado. Sí atendía un dolor en este sentido, que era el dolor de no llevar tu cámara cara, por ejemplo, a un viaje al campo y entonces poder luego llevar una cámara que era desechable, pero ya tenían o ya habían investigado, desarrollado desde 1973 una cámara digital, y es la foto de la izquierda. Entonces aquí, cuando se da el boom de las cámaras digitales, a Kodak ya no le dio tiempo de reaccionar. ¿Me explicó? ¿Por qué? Porque seguía obviamente enfocada hacia el tema de seguir explotando su propio modelo de negocio, ¿no? En lugar de explorar nuevos modelos de negocio, decía, bueno, vamos a seguir explotando el que tenemos y el que nos ha servido tantos años. Entonces, de repente, aquí, precisamente Kodak, esa incapacidad de ser más ágiles o más inteligentes que el resto, le generó esta misma rigidez, la imposibilidad de explorar un nuevo modelo de negocio adecuado a lo que el mercado digital estaba pidiendo en aquel entonces, ¿no? Entonces, esto pasa mucho. Este es el creador, de hecho, de la cámara digital, y me parece, digo, evidentemente nadie, es un prototipo, ¿no?
no piensen que estaba pensando en diseñar así la cámara, pero evidentemente si ya desde el 73 estás pensando en esta tecnología, ¿por qué no la sacas? ¿Por qué no cambias tu modelo de negocio? Bueno, sí, porque nos va a matar nuestro propio modelo de negocio de rollos de películas. Sí, pero hacia allá va el mercado y el consumidor. Entonces, en fin, esto es un caso muy típico de estudio siempre de esta incapacidad de ser ágiles y reaccionar a lo que está pasando. Ok, otro dolor, otra situación que se da en las organizaciones por el business thinking tiene que ver con la cantidad de suposiciones y prejuicios que cargamos, ¿no? Sí, estamos muy entrenados para buscar al cliente y escucharlo y tratar de detectar sus necesidades, pero al final no acabamos conectando con él y eso genera que no lo entendamos y no le demos realmente lo que necesita, ¿no? Aquí otra pregunta que quiero hacerles tiene que ver con, este es un caso que yo descubrí hace unos años, no sé si muchos lo conozcan, pero hay una especie de mito en el marketing, sobre todo cuando queremos hablar de temas de insights de usuario, que habla de esta historia de unas amas de casa que se sentían culpables e impostoras por empezar a estar utilizando mezclas de pastel instantáneo, ¿no? En los 70, en los 60. Y que como a partir de un gran insight, que este gran insight era de, ok, es que ¿sabes qué? Si en lugar de darle todo a la ama de casa para que prepare su pastel, le decimos que agregue 2 huevos, se reduce ese nivel de culpa en ellas, ¿no? Y entonces, aquí hay mucha discusión en torno al valor del marketing en este tipo de casos. Y precisamente se habla de que no es que el agregarle huevos a la mezcla huevos frescos a la mezcla hiciera que la persona se sintiera menos, digamos, culpable por estar engañando, digámoslo así, a su familia, ¿no? Sino que más bien usar huevos frescos hacía el pastel mejor, sabía mejor, duraba más, se hacía más esponjado que el huevo deshidratado que incluían muchas de estas mezclas, ¿no? Y lo que es interesante es que mucho de la publicidad que se hizo en aquel entonces, precisamente para justificar este uso o abuso de los focus groups, es eso, es el de, no, vean, o sea, gracias a que incluimos este gran insight de que la gente ya no se sintiera culpable por preparar el pastel solamente usando la fórmula, voilà, ¿no? Hicimos un gran éxito de ventas precisamente porque le estamos diciendo al ama de casa que use 2 huevos. Curiosamente, al mismo tiempo que Betty Crocker sacaba esta publicidad a partir de este insight, Pillsbury sacaba esta misma publicidad donde decía lo opuesto. El pastel tiene los mismos ingredientes que siempre, prepara tus pastel. Y los dos se vendían igual de bien. Entonces, es mentira ese tipo de mitos que hay sobre este tipo de cosas y hay que tener mucho cuidado. Pero esto no significa que no debamos de acercarnos y escuchar a los usuarios. Más bien, no podemos apostarle a las formas tradicionales de acercarnos y escucharnos. Tenemos que realmente hacer etnografía, que es como la base de la investigación en Design Thinking, por ejemplo, y tenemos que acercarnos y escucharlos, pero en sus contextos, no en situaciones artificiales. Otra idea, otro business thinking muy arraigado es cómo a veces el enfoque de negocio hacia generar dinero nos genera propósitos que no necesariamente generan productos buenos, ¿no? Y aquí espero que no haya nadie de la industria refresquera y si sí, pues bueno, para que lo reflexionen. Pero hoy sabemos que uno de los grandes males que tenemos a nivel consumo es el refresco, ¿no? El refresco es agua azucarada, ¿no? Y por más que me digan que la responsabilidad recae en el consumidor en realidad no tiene opción cuando va a un vending machine y encuentra 20,000 opciones de bebidas, pero todas son refresco, ¿no? Eso no es opción, eso es más bien diversidad, no es opción para elegir. Entonces, aquí algo que hay que reflexionar es que, ¿qué pasaría si Coca-Cola, en lugar de haber nacido hace 100 años, naciera hoy? Aquí la pregunta es, ¿podría estar ofreciendo los mismos productos? Evidentemente no, pero es muy parecido al caso de Kodak, perdón. O sea, Kodak y Coca-Cola son similares en donde les cuesta mucho trabajo cambiar su línea de productos porque mataría su negocio. Pero no, hay formas de cambiar tu modelo de negocio sin afectar tus ventas o transformándote tu propia organización. Y aquí quiero compartir este caso, es un producto que en Estados Unidos se ha vendido bastante bien. Es una marca de refrescos sin gas, pero además sin azúcar.
Y son productos que básicamente, a diferencia de los jugos estos que tenemos aquí envasados en México, en realidad no traen nada de azúcar. De hecho, los pruebas y si compras el de toronja, sabe amargo. O sea, entonces, sí hay forma de crear una nueva opción refrescante enlatada que no tiene que pasar por incluirle kilos y kilos de azúcar a cada botella, ¿no? Ok. Otro de los business thinking muy arraigados. Suponer y asumir, ¿no? Aquí esto es muy tradicional, apoyarse para tomar decisiones en encuestas, ¿no? Y aquí, si hiciéramos encuestas de los modelos de negocio que hoy tenemos, créanme que tendríamos resultados terribles, ¿no? O sea, imagínense que ustedes tuvieran que responder esta pregunta. ¿Te gustaría recibir dinero a cambio de prestarle un cuarto a viajeros que no conoces? Evidentemente, planteada así, no sirve. Tienes que hacer prototipos y ahí es donde entra precisamente Design Thinking como una herramienta que te ayuda a generar prototipos, porque cuando haces prototipos puedes empezar a probar nuevas ideas de una forma más real y más cercana a lo que sería la experiencia de las personas. O sea, imagínense que yo les hago esa pregunta y les digo, sí, es un nuevo negocio que va a salir y que vas a poder rentar tu cuarto a un desconocido a cambio de dinero, no sé, ¿cómo? ¿A un desconocido? En mi casa. O sea, yo puedo estar viviendo en la casa. Sí, claro, puedes rentarle un cuarto, no sé qué. Oye, pero ¿cómo? Es un desconocido. O sea, evidentemente así no hay forma. La gente te diría, no, es pésima idea, jamás pagaría por eso, etc, 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 etc. Entonces, las encuestas sirven para lo que sirven. Sirven para detectar tendencias, no para validar, por ejemplo, ideas de negocio, ¿no? Y las usamos mal en los negocios hoy en día porque las usamos precisamente para eso, validar ideas de negocio. Otro mindset muy arraigado de los business thinkers. Problemas, ¿no? Diseñamos básicamente modelos que no toman en cuenta al individuo, a la sociedad y a la economía y al medio ambiente y quieren compensar con publicidad estas malas acciones, ¿no? A ver, aquí otra vez regreso a un villano favorito que es la industria refresquera. Digamos que la industria refresquera nos da una solución, ¿no? O sea, si lo vemos desde una perspectiva muy de encontrar necesidades y resolverlas y satisfacerlas, lo hacen muy bien, ¿no? Nos dan la posibilidad de tener acceso a una botella de líquido para hidratarnos, fresca, a un precio pues, razonable y perfecto, ¿no? Pero mucho de la forma en que lo consumimos, con tal de saciar nuestra sed, empezamos a generar, digamos, una serie de consecuencias sin intención, que en este caso es la cantidad de desecho que generamos, ¿no? Y entonces aquí aparece algo interesante y voy a compartir un video que no lo vamos a ver completo. Le voy a bajar un poquito el audio para que no se opaque mi voz. Pero fíjense qué es lo que hace Coca-Cola en este caso en Asia. Presentó una campaña que consistía en, como alcanzan a ver, hacer este típico cambio de la tiendita de que te dan por unos cuantos pesos, o en este caso, no me acuerdo dónde es, creo que es Vietnam, no me acuerdo de la moneda de Vietnam, pero a cambio de unas cuantas monedas te dan este paquete de accesorios, ¿no? Evidentemente muchos van a ver esta idea y dicen, wow, es maravilloso, qué gran idea, ¿no? O sea, puedes reutilizar la basura, le puedes dar otro tipo de uso a las botellas, ya no las tienes que tirar, pero en realidad estás resolviendo un síntoma, sobre todo porque la pregunta inicial que hace Coca-Cola no es cómo hacemos que la gente no tire las botellas. La pregunta verdaderamente innovadora debería de ser, ¿qué hacemos para hacerte llegar nuestro producto sin usar botellas? ¿Ok? Y aquí precisamente quiero compartir este caso, que es un caso muy disruptivo. Es una empresa, de hecho, israelí, que generó estas como modelo de negocio parecido a las cápsulas de Nespresso, que no me encanta, pero por lo menos es mejor que tener botellas y botellas y botellas de plástico dando vueltas, donde te vendían una serie de cápsulas en envases de aluminio para tú hacer tus propias fórmulas de refresco en casa y obviamente con tus propias botellas. Entonces, maravilloso, ¿no? O sea, suena muy, muy bien y es una gran idea, ¿no? Y además el aluminio es muchísimo más fácil de reciclar que lo que es el plástico. Entonces, ahí empiezas a tener este concepto de lo que se llama economía circular, que por ejemplo, temas como design thinking lo empujan mucho. Y aquí quiero compartir un caso que me gusta mucho porque además es un caso que conozco a la emprendedora que está detrás de este proyecto, se llama Jimena. Ella estudió la maestría en Diseño Estratégico e Innovación en la Ibero en Puebla y fui su profesor y su proyecto de maestría fue BIEN. BIEN es básicamente un modelo de estaciones de ecohidratación.
¿ok? Ella lo que proponía era resolver dos problemas. Por un lado, resolvía el tema del azúcar que hablábamos antes, de generar bebidas azucaradas, y todo era con base en azúcar extraída de agave y de miel de agave, y también resolvía el tema del desecho a través de estas estaciones donde tú podías personalizar tu bebida. Ha sido una idea que todavía no ha generado tracción, pero son estas ideas que yo siempre digo, bueno, ¿qué onda con Coca-Cola que no mira o no busca este tipo de ideas? Imagínense toda la logística de Coca-Cola detrás de un proyecto como este. Nos reduciría el impacto ecológico del desecho por 10, o sea, por 100, por 1000, no sé, sería, o sea, es exponencial el impacto ecológico que tendría, porque la misma persona es la que llega, obviamente, con su envase, de hecho, esa es mi foto, ese es mi envase, y llega y lo llena con su propio envase. Entonces, imagínense, y todo funciona a través de una serie de contenedores grandes que tienen los jarabes, las mezclas y demás, y el agua y todo. Entonces, se puede hacer, o sea, Coca-Cola tiene la logística para cambiar su modelo de negocio. Entonces lo puede hacer. No tiene por qué pasarle como a Kodak. ¿Me explico? Negocios de cascarón. Ok, bueno, este es el típico mindset también muy anclado en querer resolver problemas de negocio, aplicando, por ejemplo, publicidad perdón, no, disculpen, me equivoqué, este no es, este es otro, este está mal, el título. Pero bueno, no importa, este tiene que ver precisamente cómo las empresas están buscando generar una experiencia, digámoslo así, para las personas, pero al final la experiencia que tienen hacia adentro de sus organizaciones es muy mala, ¿no? En este caso, no sé si se acuerdan, cuando acababa de ganar Trump, nació Adiós Starbucks, ¿no? Como un hashtag que estuvo en redes sociales, como una forma de, ¿cómo? Ahora ganó Trump que dice que nosotros somos los peores mexicanos, bueno, adiós Starbucks, ¿no? Y pues sí, empresas como Café Cielito Querido, siempre me hago bolas del nombre, y demás, pues sí, han sido siempre como que están tratando de, obviamente, ganarle mercado, se anclaron de ese hashtag también, estuvieron haciendo publicidad con ese hashtag, pero, ¿qué creen? ¿Cuántos de aquí ustedes conocen o saben del origen y proceso de compra del grano que tienen estas empresas, por ejemplo, que son mexicanas? Italian Coffee, Punta del Cielo, Cielito Querido Café. ¿Es café de comercio justo? ¿Es café orgánico? No sabemos. ¿Por qué no sabemos? Pues porque no les interesa contarnos. Entonces, ¿por qué voy a estar consumiendo, por ejemplo, yo un producto de Starbucks, en este caso, que está por lo menos certificado y sé que tiene una serie de prácticas de consumo responsable? ¿Y por qué dejaría de consumir el suyo por irme al otro? O sea, no hay ninguna razón como consumidor, ¿me explico? Entonces, las empresas hoy tienen que cada vez más, porque el cliente y el consumidor ha cambiado, tienen que ser más conscientes de este tipo de cosas. Tienen que ser más transparentes de dónde vienen sus productos, si mi producto es bueno para ti, si todo lo que estoy haciendo, si trato bien a mis empleados, ¿no? Ahorita en el COVID, de hecho, con Starbucks, ¿no? Salió el tema, ¿no? De la forma en que estaba tratando Alsea a sus empleados de Starbucks y de otras franquicias, ¿no? Terrible, ¿no? La forma en que estaban haciendo todo esto, ¿no? O sea, un trato muy malo. O sea, que a mí personalmente como consumidor me afecta. Oye, es que no quiero, o sea, no quiero que trates así a tus empleados. Todos estamos en esto, deberíamos de apoyarnos, ¿no? Pero bueno, en fin. A veces no todo el tiempo, no el 100% del tiempo puede ser las empresas éticas y rectas, pero bueno, ahí sí, para mí, por ejemplo, cayeron muchos puntos abajo. Ahora sí, este es el que quería contar, soluciones de maquillaje. A veces querer resolver un modelo de negocio para algunas empresas pasa por usar marketing y publicidad. Muy parecido al caso de Coca-Cola, pero fíjense cómo en este caso más bien tiene que ver con el modelo de negocio. A ver, Blockbuster, regreso a Blockbuster. Blockbuster, ¿por qué quiebra? Parecido a Kodak, ¿no? Esa incapacidad de ser ágil y generar pequeñas pruebas de nuevos servicios, nuevos negocios que le puedan aportar a su modelo de negocio central, ¿no? Pues sí, pues básicamente eso es lo que acabó pasando. Si se acuerdan ustedes, Blockbuster en México, cuando en Estados Unidos estaba quebrando, que no mal recuerdo era 2009, en México todavía duró unos años, o sea, Blockbuster, porque habían comprado la licencia. Creo que Grupo Salinas entró a la ecuación y compró la licencia de Blockbuster e hizo este proceso de transformación de las tiendas, ¿no? O sea, las pasó de Blockbuster a una nueva marca que se llamaba B-Store. Pero tú entrabas a los B-Stores y era igual que Blockbuster. O sea, de hecho había algunos B-Stores que todavía seguían siendo amarillos y azules por adentro. Solo eran naranjas y grises por fuera.
Pero el modelo de negocio seguía siendo igual. El modelo de negocio consistía en cobrarte multas si no entregabas la película a tiempo, llegabas si no había catálogo disponible, etc, etc, etc. Entonces, si vas a hacer esto, no lo hagas. O sea, si vas a cambiar solo cosméticamente el negocio, pensando en que eso va a cambiar de alguna manera la experiencia de lo que se está llevando la gente, créeme que no es un problema del logo, es un problema del modelo de negocio, ¿no? Y aquí quiero compartir precisamente y comparar con cómo nace Netflix. Netflix no nace con el servicio de streaming como lo conocemos hoy en día. Netflix nace precisamente con la idea de dejar de romper el modelo de negocio, porque pasar de rentar una película a $7, te doy la posibilidad de que te suscribas al mes por $9 y obtengas todas las películas que tú quieras enviadas a tu casa. Entonces resolvió un montón de dolores y temas que afectaban al modelo de negocio de Blockbuster. Y al decir Blockbuster no me refiero solo a Blockbuster, el modelo de videoclub, porque no solo había modelos de Blockbuster en México, teníamos los pequeños videoclubs que operaban de la misma manera que Blockbuster, ¿no? ¿Dónde hay videoclubs hoy? Ya no existen, ¿no? El Videocentro murió mucho antes que Blockbuster después, y los chiquitos pasaron también a mejor vida inmediatamente después de que Blockbuster desapareció. ¿Por qué? Porque cambió la tecnología, porque cambió todo, ¿no? Aquí entra otra idea que viene con el robo de ideas y que también esto es un mindset muy arraigado. Aquí, digamos que en este caso, muchas veces cuando emprendemos negocios, tenemos miedo a intentar cosas nuevas, ¿no? Y entonces copiamos modelos de negocios pensados y diseñados para otro tipo de mercados, otro tipo de usuarios. Hi, I'm Mike, Aquí founder of voy a bajarle el DollarShaveClub.com. volumen. What is DollarShaveClub.com? El señor que ven aquí se llama for $1 a Mike, month, como we él send dice. high quality Él razors era el right to your CEO door. de DollarShave.com, Yeah, DollarShaveClub.com. $1. Y Are the blades any básicamente good? esta es una empresa que innovó en el mercado de rastrillos. Our blades are Empezó great. a hacer esto. Empezó a mandar rastrillos a las casas bajo un modelo de suscripción, y fue tan disruptivo que aquí Unilever los acabó comprando, y Unilever vio el potencial de empezar a competirle a Procter & Gamble con Gillette, y dijeron, órale, y fue tan disruptivo y tan innovador que Unilever los compra. Unilever creyó en este modelo de negocio que para Unilever costaba $6 billones. Entonces se puede innovar hasta en cosas muy básicas como rastrillos, porque ellos entendían también otro dolor que tenía el cliente, que era Gillette empujaba productos muy caros para algo tan trivial y cotidiano como rasurarse. Y estos cuates decían, pero ¿para qué vas a estar pagando tecnología de rasurado que no necesitas? ¿Para qué quieres un mango que vibre? ¿Para qué quieres 5 navajas cuando solo necesitas 2 o 3? Entonces, esto es lo que hizo DollarShaveClub.com, y Unilever le dio mucho valor y los compraron. ¿Y qué pasa? Bueno, pues aquí en el robo de ideas, ¿no? En México alguien, y yo creo que debió haber sido alguien que intentó hacer algo parecido, sacó Juan Clayton. Yo que soy un poco medio troll a veces en redes con las marcas, me metí y les pregunté, oigan, pero ustedes no son iguales que DollarShaveClub.com, y me dijeron, sí, pero nuestros productos son de mejor calidad. Ah, ok. Evidentemente el modelo hasta la fecha creo que ya no existe, no he checado últimamente, pero no funcionó, porque aquí el consumidor es muy diferente en México. No estamos acostumbrados todavía a que nos manden las cosas a domicilio como en Estados Unidos, ¿no? Ok, este es otro interesante, y a mí personalmente es uno que trato siempre de empujar a que hay que acabar con el racismo en cualquier emprendimiento, cualquier nueva idea de negocio, ¿no? Emprendemos muchas veces con estos prejuicios y suposiciones porque nos estamos mirando al espejo, ¿no? Y creemos que nuestros clientes son como nosotros y demás y todo eso, ¿no? Bueno, ¿qué creen? Hay empresas que no. Hay empresas y organizaciones que de repente dicen, bueno, vamos a hacer realmente algo distinto. Y este es el caso de Salud Digna. A mí personalmente, no sé si la conozcan, pero son unos laboratorios que, para mi forma de ver, cobran lo que tienen que cobrar en ese sentido por unos análisis clínicos, ¿no? Y lo hacen muy bien, lo hacen de forma muy profesional, hacen honor a su nombre. Son análisis clínicos con un trato digno. El personal está muy capacitado, muy entrenado precisamente para atender a gente de distintos niveles socioeconómicos. Yo y mi esposa vamos a hacernos análisis clínicos ahí porque tenemos uno aquí cerca, y la verdad, los doctores con los que vamos nos dicen los resultados clínicos que dan aquí son muy buenos. Y por último está el tema del miedo al riesgo, ¿no? En este caso, nos da certeza generar planes, ¿no? Nos tranquiliza mentalmente el hacer planes de negocio, cuando en realidad hay que tener claro nuestro modelo de negocio antes que el plan de negocio, ¿no? El plan de negocio sirve para ejecutar. El modelo de negocio nos ayuda a encontrar
nuevas propuestas de valor y eso es lo que lo hace interesante. Y fíjense, con esta idea de que abrir un café es relativamente fácil, ¿no? O sea, digamos que, oye, yo quiero abrir un café, ¿no? Yo podría hacer un plan de negocio de un café y calcular más o menos cuántas tazas de café necesito yo, de alguna manera, qué costos, cuánto me va a costar y cuánto tengo que vender para cubrir los costos, ¿no? Y Café Trusca, que es una marca de café, vio este potencial de precisamente ayudar a los que quieren abrir su café a través de su propia página, te vende todo para que puedas abrir tu café. Entonces, a alguien se le ocurrió innovar precisamente la típica idea trillada de emprendimiento, que es un café a través de ofrecer todos los servicios. Pero con tantos cafés en el mercado, y aquí voy a cerrar, ¿qué nos hace destacar? Pues nos hace destacar la diferenciación, ¿ok? La diferenciación de lo que estamos ofreciendo. ¿Por qué vamos a un café y no vamos al otro? Esa es la clave. Si todos tienen hoy los mismos insumos y los mismos productos, tenemos que pensar en qué nos va a diferenciar. Y no nos va a diferenciar el precio, nos va a diferenciar la experiencia, el producto, el trato, un montón de situaciones que están alrededor y que se tienen que diseñar, ¿no? Y es ahí donde entra precisamente el design thinking y que se acuerdan, el diseño es esa cajita roja que detona la innovación y la diferenciación. Entonces aquí, ya para cerrar, tenemos que empezar a ampliar nuestras capacidades, ¿no? Y aquí tenemos que empezar a ver que nuestro cerebro tiene dos formas para pensar, ¿no? Por un lado, tenemos lo que se conoce como el pensamiento de negocios, ¿no? El business thinking, eficiencia, números, racional. Por otro lado, tenemos el pensamiento creativo, que tiene que ver precisamente ya con temas más de creatividad, emociones, ¿no? Pero muchas veces estos dos tipos de pensamiento viven por separado, no se juntan. Y aquí, Design Thinking es el que empieza a combinar los dos tipos de pensamiento, ¿no? Design Thinking combina la parte creativa con la parte de negocio y nos empieza a ayudar a saber identificar necesidades en las personas, a resolver problemas, pero también tenemos la capacidad de empezar a intercambiar esos tipos de pensamiento durante un proceso de Design Thinking a voluntad, que eso es lo importante, ¿no? Tomar en cuenta, obviamente, la parte del usuario, tomar en cuenta esta parte creativa, pero también tomar en cuenta la parte del negocio, ¿no? Y este es un poco los principios de Design Thinking. Para los que no los conocen, son 5 principios. No es un proceso, son principios que se tienen que vivir y adoptar como parte de nuestra forma de trabajo y de pensar en ideas de negocio, donde hablamos de empatía, donde hablamos de definir un problema, encontrar ideas, prototiparlas y probarlas, pero es un ciclo, digámoslo, infinito, y este es un modelo desarrollado por Stanford, la escuela del D-School, y hay muchos otros modelos. Este solo es uno de muchos. A mí personalmente este en específico me gusta mucho porque ayuda a visualizar que es un ciclo, y eso hace que pensemos que no es un proceso y que más bien son principios que tenemos que adoptar en el día a día. ¿Qué habilidades tiene el Design Thinking? Nos ayuda a desarrollar nuevas fórmulas de negocio, nos ayuda a reformular la estrategia de negocio, pero también nos ayuda a resolver problemas internos en la organización, que eso es lo más interesante. Problemas internos en el sentido de cómo colaboro y trabajo con equipos dentro de la organización. ¿Por qué? Porque me da herramientas, porque me capacita y me entrena para eso. Y por último, bueno, estas son las herramientas con las que contamos. Ya, si quieren luego revisar la presentación y checar alguna de ellas, pero básicamente Design Thinking se ancla en la idea de la empatía. Empatía es ese gran elemento que detonaría todo, porque es entender al usuario, entender al colaborador, entender al cliente, al consumidor, desde su perspectiva, que eso es lo importante. Y precisamente Design Thinking, cuando empezamos a hablar de crear esta idea de crear estos negocios que son como más disruptivos y más innovadores, tenemos que tomar en cuenta esa parte de empatía aplicada a entender qué desea el usuario o la persona, si es factible tecnológicamente y si es viable como negocio, que son 3 principios también muy anclados o muy presentes en todo el proceso de transformación digital que tiene que llevar a cabo una empresa. ¿Okay? Y ya Neumeyer dice que hoy las compañías ya no pueden decidir que esa es la forma tradicional de generar estrategia, decidir qué camino tomar, sino que más bien tienen que diseñar el camino que van a tomar, ¿ok? O sea, la forma tradicional de hacer estrategia de negocio es decidir, tengo estos 3 caminos, ¿cuál tomo? No, diseña tu propio camino, es lo que dice Neumeyer. Y si están interesados en conocer más de Design Thinking, estos 5 libros son libros muy, muy prácticos, muy interesantes, con muchos casos que podrían inspirarlos y empezarlos a meter más en este tipo de temas. ¿Okay?
muchísimas gracias a todos por su tiempo y por su atención y pues abrimos el espacio para preguntas. Carlos, hay un par de preguntas ahí en el chat. Sí. Hay uno de Mariana Esparza, fíjate, bien interesante, que nos dice que trabaja en una escuela privada. Y con este tema de la pandemia, pues han tenido una disrupción tremenda, ¿no? Porque Sí, claro. ahora todos los chicos están trabajando y están tomando clases a través del internet, los que pueden, o a través de la televisión, como ya lo anunció el gobierno para las escuelas públicas. Sí, claro. Y nos pregunta qué tipo de estrategias crees que pudieran aplicar las escuelas para hacer que este proceso de transición hacia una nueva forma de educar, por lo menos hasta que podamos regresar a los salones, pudiera funcionar para mantener a los alumnos en la clase. Yo sé que es una pregunta a lo mejor muy abierta, pero bueno, ¿algún comentario que tuvieras o algún ejemplo que tú hayas visto recientemente? Sí, de hecho, yo he dado consultorías a escuelas y bueno, básicamente, así como regla general o idea general, una forma yo recomendaría a Mariana es que te acerques a hablar primero con las familias, ¿no? Acércate a hablar con ellas, empieza a sondear, no sé en qué área estés de la escuela, pero si estás en algún área pues administrativa de la escuela, pues organiza entrevistas con las personas y con las familias y trata de entender, por ejemplo, cómo fue su experiencia en el semestre pasado, porque sí hubo un tiempo, ¿no? Que tuvimos que ajustarnos casi en la marcha a dar las clases en línea y checa cómo fue su experiencia y trata de entender, por ejemplo, en ese sentido, que te cuenten historias de cómo fue su experiencia viviendo el semestre pasado las clases en línea, ¿no? O sea, cómo veían, por ejemplo, a sus hijos, ¿no? O incluso si hay chance de hablar con los hijos, también preguntarles a ellos, ¿no? A los alumnos, o sea, cómo fue su experiencia. Y a partir de estar hablando con ellos, ahí sí, tratar de proponerles que ellos mismos sugieran, por ejemplo, cómo podría ser mejor la experiencia de las clases. Y entonces, en un proceso que se llama, en diseño se llama co-creación, es co-crear, ¿no? Yo co-creo con la otra parte lo que puede ser la solución. Ahí es donde se puede dar un buen match y entonces ya no se siente, cualquier cosa que haga el colegio, ya no se siente impuesto, sino se siente co-creado y es más fácil que se adopte y se acepte. Entonces, ese sería mi consejo, digamos así, a muy grosso modo y rápido. Gracias, Carlos. También por ahí en el chat nos puso Alfonso Andión, da la impresión que la eficiencia o productividad no va muy de acuerdo con la innovación. ¿Cómo se entendería esto? ¿Qué nos podrías comentar? No quiero que se malinterprete eso. La eficiencia es importante, no lo voy a negar y de hecho en procesos ágiles y demás es indispensable, ¿no? Cada vez ser más eficiente, por ejemplo, en desarrollar productos y servicios y cosas. Pero lo que quiero decir más bien, o ahí la hipótesis o la idea ahí detrás es que las empresas solo se preocupan o se han preocupado desde hace muchos años por este mismo mindset industrial de la línea de producción en ser eficientes. Pero ya no basta con solo ser eficientes, hay que crear valor. Y entonces el crear valor es simplemente empezar a encontrar cómo me voy a diferenciar a través de la innovación y el diseño. Porque además, aquí ya no toqué el tema, porque bueno, el tema obviamente es muy amplio, pero hay dos conceptos en términos de creación de valor. O sea, yo puedo crear valor explotando mi modelo de negocio, siendo muy eficiente, reduciendo costos y demás, entonces lo exploto. Y el otro es exploro nuevas ideas y demás. Kodak explotaba muy bien su modelo de negocio, no explotaba nuevas ideas de negocio. Blockbuster explotaba bien el modelo de negocio, no exploraba nuevas ideas de negocio. ¿Me explico? Entonces, hay que hacer un balance. Esto se llama crear organizaciones ambidiestras, ¿no? O sea, de que puedes manejar las dos, la explotación y la exploración de ideas. Eso es lo importante. Padrísimo, Carlos. Muchas gracias. Te leo una más que tenemos por aquí en el chat. Dice, mi empresa, de Luis Enrique Salazar, perdón. Mi empresa comercializa maquinaria para la industria en general, particularmente de empaque y embalaje. ¿Cómo aplica la transformación digital para la industria como consumidores? Sí. Sí, o sea, está un poco difícil responderlo así. Bueno, o sea, tú obviamente estás en un B2B, ¿no? O sea, aplica igual, creo. O sea, siendo una empresa que se vende a otras empresas, pues creo que pues aplica igual, ¿no? Creo que a veces nos cuesta mucho trabajo ver como una proveedora de un producto o un servicio para otras empresas que no hace falta, por ejemplo, seguir procesos de
de entrevistas o de acercarnos al cliente y entender sus necesidades, dónde están sus fricciones, dónde están sus barreras, pero se vale, o sea, se vale tener, yo creo que en ese sentido, entender precisamente eso, ¿no? O sea, qué es lo que están necesitando, por ejemplo, ¿no? A nosotros nos pasa que yo también estoy dando consultoría, por ejemplo, a distribuidores, ¿no? Y el distribuidor, pues, tiene que empezar en este caso, pues, obviamente, mira hacia la fábrica, pero también mira hacia el cliente. Entonces, tiene que estar mirando hacia los dos lados y tiene que pensar precisamente cómo atiendo a uno, pero también atiendo al otro, ¿no? Y creo que eso es algo muy común, ¿no? No estamos acostumbrados en negocios B2B, no estamos acostumbrados a hablar con el cliente y escuchar qué necesitan, ¿no? No estamos acostumbrados a acercarnos, a entender. Y la transformación digital parte de eso también, porque tú puedes empezar a incluir elementos por ejemplo, de gestión de pedidos, de hacer la experiencia para tu cliente mucho más fluida, por ejemplo, sin fricciones, sin barreras. Y plataformas digitales ayudan a eso, a mejorar la experiencia de servicio. Entonces, creo que hoy en día, B2B, la transformación digital es más clara el beneficio que a lo mejor que en muchas otras industrias, ¿no? Me hablas de un colegio, la transformación digital obviamente sí también va a servir, pero en un B2B, pues tiene todo el potencial. Y digo, aquí Roberto es más experto que yo, pero también podría apoyar ahí. No, súper buena respuesta, Carlos. Muchísimas gracias. Y la verdad, digo, solo complementando, este tema de Design Thinking ha significado una revolución en las industrias, sobre todo aquellas que están pasando por un proceso de transformación y de exploración de nuevos productos y servicios, como bien lo mencionaban, ¿no? Y por eso es que es un tema que decidimos incluir como uno de los centrales en el diplomado de transformación digital, porque no hay transformación posible si no cambiamos la forma en la que vemos a nuestros consumidores, los procesos, también la distribución, pensando en cuáles son las mejores formas para resolver los problemas a los que nos enfrentamos y cómo buscamos generar valor tanto a los consumidores como a los mismos colaboradores dentro de la organización, ¿no? Y en el diplomado vamos a ver otras muchas herramientas bien interesantes como el DevOps, el Development and Operations, como métodos ágiles, los conceptos de agilidad organizacional. Y obviamente vamos a hablar de tecnología como la palanca que mueve la transformación digital, pero una de las ideas que vamos a estar trabajando en el diplomado es que la tecnología solamente es una palanca, un proceso de transformación digital necesariamente tiene que ser un cambio de toda la organización, un cambio de paradigma hacia un entorno que, como bien nos planteaste, Carlos, es completamente diferente al que teníamos hace 15, 20 años y por lo tanto las organizaciones tienen que comportarse de manera diferente. Padrísimo el tema, la verdad es que es súper interesante. Muchas gracias, Carlos. La verdad es que padrísimo, súper padre tu presentación y muy inspirador escucharte el día de hoy por la mañana. Gracias a todos los panelistas. Mariana, gracias por darnos hosting el día de hoy a través de las plataformas de la Universidad Panamericana. Gracias a todos los que se conectaron y estamos a sus órdenes para lo que necesiten. Muchísimas gracias a todos. Carlos, felicidades, muy enriquecedor y que tengan un lindo día.